cuando Dios se te revela, es para que tú lo adores según esa manifestación, que tú lo adores según la experiencia que tú viviste. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden decir, yo he vivido situaciones financieras difíciles en mi vida y he visto la mano de Dios obrar de manera sobrenatural, que comprueba que fue Él, que eso es Él? Eso que tú viviste es una manifestación de Dios. Y esa manifestación es lo que, ese es un ejemplo entre, yo he escuchado gente que me han dicho, pastor, cuando estamos en la alabanza y la adoración, yo veo gente quebrantada, veo gente tocada, y yo no siento eso. Yo quisiera sentir eso. Y me acuerdo que yo encaminé a la persona a entender, a hacer un autoanálisis, una evaluación de, acuérdate de cuando en tu vida no había esperanza, cuando no tenía nada, en diferentes etapas. Puede ser un diagnóstico que te dieron, cuando el doctor te dijo, o alguien en tu vida que el doctor te dijo que no había opción, que no había alternativa, o financieramente cuando tú no tenías. Acuérdate de cómo Dios se manifestó en tu vida. Acuérdate de cómo Dios se manifestó. Y eso y mucho más de lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente para tú abrir tu corazón y darle gracias a Dios por su grandeza, por su amor, su misericordia, su provisión misericordioso. Eso es suficiente para tú decir, Señor, gracias, Señor, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. Dicen amén a eso. Veamos lo que dice el versículo 23 de Juan capítulo 4. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca Dios que le adoren. Tales adoradores, ¿cuáles? Los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad. Digan conmigo, en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que Dios busca que le adoren. Versículo 24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoren, dice que en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Estas dos palabras, espíritu y en verdad, los voy a encaminar a conocer más este aspecto interno tuyo, donde tú puedes tener una comunión con Dios. Una parte interna sagrada, conocido, anótalo, hay una parte interior que es conocido como el espíritu que tú eres. Digan conmigo, yo soy un espíritu. La escritura en Primera de Tesalonicenses dice que tú eres espíritu, tú eres un ser espiritual, procedes de Dios y que Dios te entrega un alma. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, o cuando escuchamos esa vocecita, he escuchado testimonio de gente que me dicen, pastor, iba en camino aquí, iba a hacer esto, pero escuché una vocecita que me dijo, haga un U-turn, o una vocecita que me dijo, ¿cuánto escuchado de esas vocecitas en su vida? Tengo para decirle que ese es el espíritu y la presencia de Dios teniendo cuidado de ti, o guiándote en la vida. ¿Por qué? Porque Él es tu papi y Él quiere guiarte en la vida. Dios siempre quiere lo mejor de ti. Dios quiere lo mejor para ti, y por eso Dios siempre como papá te va a querer guiar en la vida. Ese hablar, anótalo, cuando Dios te habla a tu espíritu. Y es en ese lugar donde Dios siempre quiere hablar mucho contigo, para tu bienestar y para revelarse y que tú lo conozcas más. Pero eso es en el espíritu. En el espíritu es donde Dios te habla. Y es en ese lugar donde Dios dice que Dios quiere entrar en una comunión o intimidad contigo. Digan conmigo, intimidad. Entendamos entonces Juan capítulo, una vez más, capítulo 4 habla y dice que Dios, una vez más, Dios dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Quiero darle un entendimiento de lo que es adorar. Anota lo que significa adorar. Porque si Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cuánto ustedes anhelan adorar a Dios? Hay poder cuando nosotros adoramos a Dios. Quiero darle significado de lo que es adoración. Anótelo. Adoración. ¿A qué significa adoración? La palabra adoración significa el nivel más alto de amor, reverencia, respeto. Un nivel alto o el más alto de entrega, rendición, devoción, sacrificio, obediencia y gratitud que solo a Dios se le puede dar. Solamente a Dios se le puede dar. Muy importante entender esto, porque aquí en la tierra podemos tener experiencia donde nosotros podemos adorar o aplicar esto que le acabé de mencionar, lo que significa adorar,
podemos aplicarlo a un nivel de amor alto que lo podemos tener en cosas aquí en la tierra o aún en el ser humano. Yo estuve enseñándole a los jóvenes, atención aquí, yo estuve enseñándole a los jóvenes el miércoles pasado acerca de lo que es la adoración. De hecho, los grupos de luz estuvieron enseñando esta semana de lo que es la adoración y qué espera Dios de nosotros y cómo adorarles. De hecho, he conocido mucha gente que me ha dicho: pastor, quiero conocer y entender más lo que significa el adorar. Y una vez más, ¿qué significa adorar? Anótelo. Significa un nivel alto, absoluto, alto, máximo de amor, reverencia, respeto, entrega, rendición, devoción, sacrificio, obediencia, y todo esto lo hacemos en gratitud a aquel que solamente le podemos dar adoración. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la escritura dice que solamente a Dios adore. En otra palabra, solamente a Dios tenle este nivel alto y absoluto de amor, de reverencia y respeto. Si no nos cuidamos de eso, gente, podemos nosotros inclinarnos a adorar cosas aquí en la tierra o a idolatrar aquí en la tierra. Podemos idolatrar. También le enseñé a los jóvenes de cómo nosotros también podemos idolatrarnos unos a los otros. ¿Por qué? ¿O cómo sucede eso? Donde nosotros pensamos que las cosas de la tierra es lo que necesitamos para añadir valor, porque eso es lo que nos da valor, nos hace gente importante o muestra que somos gente importante por estatus. Puede ser finanzas, puede ser tu nivel educativo, puede ser tu título universitario. Todo esto tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que tú adoras te controla. Atención a esto. Número uno, lo que tú adoras te controla. Y por eso vemos también entre los jóvenes, enseñé acerca de cómo en las relaciones existe cierto nivel de idolatría que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas relaciones se vuelven tóxicas, y esas relaciones tóxicas es porque, pues eso sucede cuando los jóvenes quieren llenar su corazón, que solamente Dios puede llenar, en relaciones con otras personas que solamente Dios puede llenar. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuidar mucho nuestro corazón, porque nuestro corazón, hay áreas en nuestro corazón que está diseñado para que sea Dios que lo llene y nada aquí en la tierra. Porque aquello que tú adoras te puede dominar y te va a controlar. Y por eso Dios dice: cuida tu corazón, cuídate de la idolatría. Cuídate de la idolatría. Y esto mayormente sucede en el alma. Todo esto sucede en el alma. Quiero que anote esto. Y acerca del alma, el alma es esta parte interna. Quiero enseñarle, quiero que me pongan la imagen de lo que es el tabernáculo. Quiero mostrarle físicamente. Quiero que usted pueda visualizar esto. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 23. Quiero continuar enseñándole de lo que es la adoración, pero quiero darle una imagen que usted pueda tener una idea de lo que es el tabernáculo del Viejo Testamento. El tabernáculo del Viejo Testamento. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 27 y vamos a leer versículos 50-51. Esto se lo doy para mostrarle lo que Dios preparó en el Viejo Testamento para que toda la humanidad pudiera tener acceso a este lugar llamado el lugar santísimo. Diga conmigo, lugar santísimo. Les voy a hablar acerca del lugar santísimo. Primeramente les voy a hablar acerca del atrio. Este lugar, esto es el tabernáculo. ¿Cuánto han visto el tabernáculo en las películas? El tabernáculo fue un diseño de Dios, fue un diseño. Este es el diseño que Dios le dio a Moisés para que hiciera el tabernáculo, para preparar a la humanidad para que pueda entrar. Solamente uno en el Viejo Testamento podía entrar a este lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, que era la persona preparada, escogida por Dios, que solamente podía entrar a este lugar santísimo una vez al año. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y era el único que entraba una vez al año para presentarse ante Dios. Pero todo este proceso era lo que tenía que pasar el sumo sacerdote, y esto estaba limitado. Está el lugar atrio, este es el atrio, y este lugar santo es también, quiero que anote esto. Esto que estamos viendo representa también mucho. Todos estos muebles representa a Jesús. Todo esto representa a Jesús de manera poderosa. Pero quiero que entienda y que vea el santuario. Este lugar específico, asimismo anduvo el pueblo de Israel por 40 años, levantando donde se iban a poner. Ahí mismo es ahí en este diseño que Dios le dio a Moisés.
son diferentes etapas, y yo le llamo dimensiones, en la cual nosotros nos acercamos para tener una experiencia con Dios en el lugar santísimo. Este es un prototipo de Jesús. Quiero que anote esto acerca de Jesús. Y es que Jesús, la Escritura nos revela que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Siendo 100% Dios, es divino y tiene toda la plenitud, siendo uno con el Padre Celestial, pero en este cuerpo físico es un representante tuyo y mío. Por eso Él tuvo que ir a la cruz a entregar este cuerpo físico con la cual nosotros también nos identificamos, y por lo tanto podemos recibir el perdón porque Él ya lo llevó como un ser igual a nosotros en lo físico. Todo esto representa en lo físico y en lo espiritual, representa a Jesús. Todo esto, cada uno de ellos, si quiere leerlo más en detalle, puede entrar al libro de Éxodos. El libro de Éxodos revela más a Jesús, donde cada mueble, cada uno de ellos tiene el significado. Aquí en este lugar, en el atrio, no podía entrar todo el mundo, pero los que entraban aquí, cada uno de estos elementos le hacía conciencia de lo que significa cada uno de estos. Pero note que todo esto está cercado. Todo esto, lo que es el tabernáculo, estaba cercado y tenía una entrada, y esta entrada es el acceso que tenían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. La primera entrada, en la primera entrada donde vemos el atrio, es aquí donde vemos el altar de holocausto. Cuando vemos esto y lo vemos escrito como historia, este altar de sacrificio es lo que representa lo que Cristo hizo en la cruz de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí entonces donde se hace el holocausto o el sacrificio para perdón de pecados. Pero esto en lo físico, en el Viejo Testamento, era según el viejo pacto. Amén. Quiero que vayamos rapidito para entenderlo mejor al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a tomar una pausa ahí de Mateo, vamos a ir ahí pronto. Pero el libro de Hebreos capítulo 9 dice algo poderoso. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y de santuario terrenal. Todo este trabajo que hacían, que hacía todo sacerdote y sumo sacerdote, lo hacía porque era necesario para que uno de ellos, solamente uno, tuviera el acceso una vez al año de presentarse ante Dios, y era el representante de la humanidad. El representante de todo el pueblo de Israel tenía que prepararse. ¿Cómo? Primero entraba y hacía el sacrificio de animal. Todo esto representa la cruz. Y antes de entrar a este lugar santo, se encuentra el sacerdote ante la fuente de bronce. Y esta fuente de bronce es la fuente que tenía agua, y de acuerdo a las escrituras, eso representaba, antes de entrar al lugar santísimo, al lugar santo, era el lugar donde el sacerdote se presentaba primeramente ante la presencia, con el sacrificio que hacían aquí en este altar. Antes de entrar al lugar santo, tenía que presentarse ante este lavacro. ¿Por qué? Porque en este lavacro, anótelo, era donde se presentaba, y cuando se purificaba, dice la escritura que no podía entrar a este lugar. No podía entrar al lugar santo este sacerdote, ni los sacerdotes ni los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo, que solamente era uno que podía entrar ahí, a ese lugar santísimo. ¿Qué era lo poderoso que tenía este lugar santísimo? ¿Qué era lo poderoso que tenía? Y era que en este lugar era donde Dios manifestaba su gloria, su presencia, que es la misma gloria y la misma presencia que Dios hoy en día ya no lo manifiesta en este lugar físico, sino que ahora lo manifiesta en nosotros, en el Espíritu. Dicen amén a eso. ¿Cuánto entienden esto? Si no entienden, yo se lo voy a encaminar ahora en unos minutos. Pero el end goal, el logro, es llegar a este lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí manifestaba Dios su poder y su gloria solamente en este lugar, específicamente aquí en el arca de pacto. Digan conmigo, arca de pacto. Entonces, ¿cuál era la bendición de esto? Anótelo. La bendición de la manifestación de la gloria de Dios en este lugar era la manifestación de la gloria que determinaba la bendición que iba a ser al resto del pueblo,
o al resto del pueblo de Israel. ¿Están conmigo? El sacerdote entonces entraba. Esta es la primera dimensión. Digan conmigo dimensión, primera dimensión. Yo pude entender cuando le entregué mi vida a Cristo. Como les dije, ¿cuántos de ustedes tomaron esa decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador? Esa decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador es la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida. Porque esa decisión que tú tomas es decir, Señor, yo te entrego todo mi ser para recibir a cambio, por gracia, la vida eterna. La vida eterna. Les he enseñado que esa vida eterna se inicia porque el Espíritu de Dios viene a vivir en ti. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, lo hizo para pagar por todos tus pecados, que tú no tengas que pagarlo. A Él pagar por tus pecados, todo tu pasado, te hace limpio, te purifica y abre el camino para tú tener comunión con Dios. Nota esto, Cristo muere en la cruz como sacrificio. Viejo Testamento, Cristo todavía no se había revelado y todavía no se había manifestado, pero era un prototipo que se hacía aquí en la tierra, que representaba lo que Cristo iba a hacer en la cruz, que fue entregado como sacrificio. Diga conmigo, como sacrificio. Entonces, en el momento que le entregas tu vida a Cristo, tú haces conciencia del sacrificio que Cristo hizo como holocausto por ti para pagar por todos tus pecados. En el Viejo Testamento, cuando lo hacían también haciendo conciencia de entregar este animal, sea becerro, sea cabro, sea lo que Dios mande, para hacer conciencia de que hay pecado que pagar. Pero Cristo todavía no se había manifestado, pero representaba a Cristo. Pero antes de ahí, en el momento que le entregas tu vida a Cristo, este lugar atrio era donde alababan y adoraban, donde alababan. Y este es el paso donde la mayoría de la gente que le entregan su vida a Cristo, es aquí donde le entregan su vida a Cristo. Pasa más adelante en este lavacro que tiene agua, que los sacerdotes para purificarse tenían que inclinarse, y ahí donde ellos veían su rostro, la realidad de que eres pecador. Que tu interés es acercarte al lugar santísimo donde Dios manifiesta su presencia. Pregunta, ¿cuántos de ustedes anhelan tener una experiencia sobrenatural, gloriosa, con un Dios misericordioso y poderoso? Ese es el lugar santísimo. Es aquí donde todos nosotros tenemos acceso, pero lo voy a encaminar a entender más. 3 dimensiones, digan conmigo, primera dimensión. Este lugar atrio, este lugar en este atrio, es aquí donde muchos, cuando le entregan su vida a Cristo, es aquí donde conocen. Aquí es donde le entra la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero este lavacro, que era este lavacro lleno de agua, era ahí antes de entrar al lugar santo. Tenía que presentarse y purificarse para prepararse para entrar en este lugar santo. Digan conmigo, lugar santo. Como esto representa, cada uno de ellos representa a Jesús, y Jesús te representa a ti, quiero darte 3 dimensiones que te vas a conocer más y te vas a entender más. Tú te vas a entender más. Y es que anota esto. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 rapidito. Primera de Tesalonicenses. Han escuchado gente que dice, estoy en una etapa de mi vida, estoy conociéndome más, o estoy entendiendo más, o conociéndome más. Han escuchado ese dicho, ¿verdad? El único que te puede revelar quién tú eres es aquel que te creó. Aquel que te creó con identidad y con propósito. Mientras más te acercas a Dios, a ese lugar santísimo en el Espíritu, es aquí donde vas a conocer más a Dios. Y en esa intimidad con Dios es donde Dios más te va a revelar acerca de Él y de ti mismo. Dios es el mismo que te atrae a Él. ¿Por qué? Porque hay poder cuando te acercas a Dios. Hay poder cuando te acercas a esa manifestación tangible y visible que tenían los sacerdotes, sumos sacerdotes del Viejo Testamento. Y con esto no le estoy hablando a los sacerdotes de religiones que andan con batola, que parecen todos santos y no lo son. Dan un caso que está a tu lado y dice, no, ya no es a eso que se refiere. La semana pasada enseñamos de que la Escritura dice que somos nación santa, real sacerdocio, todos nosotros. ¿Por qué? Porque el sacerdote es aquel que tiene acceso a presentarse ante Dios. Los sacerdotes eran los que entraban, o los sacerdotes son los que entran a tener comunión y hablar con Dios. Gente, es imposible presentarte y tener comunión con Dios y no salir de ahí transformado y cambiado. De hecho, en el Viejo Testamento vemos
o no sé si han visto la película de cuando se acerca, solamente Moisés pudo ir a buscar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Era una atmósfera de gloria manifestada, donde estaban limitados el acceso que tenían a Dios. Pero Dios hace todo lo necesario. Dios hace todo lo necesario. ¿Para qué? Para acercarte a su presencia, que es el lugar santísimo. Amén. Dicen conmigo amén. Primera dimensión, Hebreos capítulo 1. Capítulo 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El sacerdote, cuando entraba aquí, atención y quiero que lo anote, hay 3 muebles en este lugar santo. Solamente los sacerdotes podían entrar ahí. Ahí no podía entrar cualquier israelita. Solamente los sacerdotes. Cuando entraban aquí, se encontraba con lo primero que se encontraba es con este candelabro de 7 brazos. El brazo del centro representa a Jesús. Y esto era necesario para poder iluminar este lugar santo. Quiero que anote lo que representa este lugar santo. Anótalo. Representa tu alma. Tu alma. En el alma, digan conmigo, soy un ser tripartito. ¿Qué significa eso? Que eres un espíritu con Dios. Es aquí cuando le entregas tu vida a Cristo, donde el Espíritu de Dios viene a vivir en ti, a darte vida. El Espíritu de Dios viene a vivir en ti. Y el Espíritu de Dios, cuando viene a ser uno contigo, viene a trabajar con esta área de tu alma. Esta área de tu alma se te es revelada o iluminada por el poder de la presencia que desataba esta unción para tú poder conocer más tu parte interna, que es el alma. Anota esto acerca del alma. Cuida lo que tú permites que entre a tu alma a través de tus ojos, tus oídos. ¿Por qué? Porque puede contaminar aquel lugar que Dios lo apartó para que sea tu lugar santo. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, esto le hace sentido. ¿Cuánto a ustedes le hace sentido lo que Cristo hizo en la cruz? Que murió como holocausto. ¿Cuánto lo entienden ya? ¿Verdad? Pero hay otra dimensión en la cual Dios te quiere llevar para que conozca que este lugar santo es tu parte interna, que es tu alma, que tienes que cuidarla. ¿Por qué? Porque en tu alma es aquí donde Dios te da revelación y entendimiento. Viene por el Espíritu. Y este lugar santísimo, ¿cuánto han visto así este candelabro de 7 brazos? Representa, anota lo que representa a la iglesia. Y es importante, antes de entrar a este lugar santísimo, a tener una experiencia extraordinaria con Dios, es muy importante entender esta parte de tu alma. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, decimos: ¿ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso? El paso que Dios quiere hacer contigo es que no solamente lo reconozca como tu Señor y Salvador y el sacrificio que pagó por ti, y que el lavatorio, anótalo, el lavatorio representa la palabra que tú empiezas a recibir en el momento que le entregas tu vida a Cristo. Es la palabra que te purifica y es la palabra que te limpia, ¿sí? Ahora, entrando a este lugar santo, es aquí donde te vas a encontrar con este candelabro, y esto le da luz a estos 2 muebles. Y este mueble, conocido como la mesa de los panes de la propiciación, en el lugar santo, ¿qué representa eso? Anótalo. Este representa el cuerpo de Cristo que fue entregado, como lo tomamos hoy. Representa también la provisión de Dios en tu vida. Eso significa que en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, todo esto te hace sentido. Pero Dios quiere llevarte a un nivel más de profundidad. No solamente que te quedas afuera, solamente haciendo conciencia de que Cristo murió en la cruz por ti, sino que Dios te quiere llevar a una dimensión mayor. Digan conmigo, dimensión mayor de profundidad y entendimiento de Él. Porque el plan de Dios y el deseo de Dios es llevarte más profundo, a un nivel más alto de intimidad con Él. ¿Me están siguiendo, gente, iglesia? Pero tú no puedes entrar a este lugar primero, lugar santísimo en el Espíritu, a menos que tú conozcas este lugar santo, que es el lugar de tu alma. Si este lugar estaba contaminado por la presencia de un sacerdote que no hizo conciencia de esto, que no se lavó, él no pasa esa puerta, ahí muere. ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, que es lo que representa? Esto acá afuera, el atrio, representa tu cuerpo. Y esto también representa la primera etapa de cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Porque todo es bueno y alabamos y venimos a la iglesia y alabamos, pero hay muchos que se quedan aquí y no entran al lugar santo.
No entran al lugar santo, no profunden, no quieren más. Esto, anótelo, este pan representa su palabra. En el lugar santo, en tu alma, cuando lees la Biblia y abres, eso es lo que vas a alimentar tu alma. Eso es lo que vas a iluminar. Anota esto, palabra de Dios es revelación. Y revelación es luz. Revelación es luz. Hey, no puedes entrar al lugar santo si no tienes con qué iluminar el camino allá. Por eso necesitas a Jesús, que es el que te va a iluminar todo. Anote lo que representa también el candelabro. 7 brazos, anótalo, representa a la iglesia. Representa a la iglesia. Es muy importante. Pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren encaminar o con la revelación entrar a este lugar santo para tener una comunión con Dios, un nivel alto de adoración profundo con Dios? Pero no puedes llegar ahí a menos que tengas revelación y entendimiento. Y eso es otro nivel. Pero tienes el acceso. Lo voy a encaminar a entender de que tienes dar un paso que está y dice: tenemos el acceso de todo esto. Pero conoce tu alma. ¿Por qué? Cada vez que tú abres la palabra, esa luz o esto que ilumina estos 7 brazos, este candelabro, anótelo, este candelabro llevaba aceite de oliva. Eso lo prendían en fuego. Anote lo que representa también revelación, iluminación cuando recibes palabra. Todo empieza a iluminarte. Muéstrame una persona que se convirtió y no conoce la provisión de Dios. ¿Sabe lo que le hace falta? Revelación. Le hace falta revelación. ¿Qué es lo que le hace falta? Buscar más de Dios. Por eso es importante congregarse, porque en el congregarse es donde usted recibe revelación, recibe conocimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? En esta etapa es aquí donde Dios entonces empieza a darte revelación y entendimiento, y Dios empieza a iluminar tu alma. Esta mesa de los panes de propiciación es cuando tú tienes revelación. Cuando tú tienes revelación de quién es Dios y que Él es tu proveedor, es aquí donde todo esto se te es iluminado y tú no te preocupas de cómo Dios te va a proveer. Tú no te preocupas. Esto ya Satanás no usa la escasez, la pobreza y todo eso para mortificar tu alma. Muéstrame una persona que se mortifica en el alma, es porque le hace falta luz, revelación de que Dios es tu proveedor. Él es tu proveedor. ¿Cuántos de ustedes reconocen a Dios, a Cristo como su Señor, Salvador? ¿Y lo reconocen como tu proveedor? Cuando tú entras a un nivel de profundidad más en intimidad con Dios, con deseo de llegar a este lugar de intimidad con Dios, es aquí donde te vas a encontrar que Dios es todo lo suficiente, que Él es el pan y el proveedor para tu vida. Dicen conmigo amén. Pasemos entonces, acerquémonos un poco más al lugar santísimo, a entender esto. Antes del lugar santísimo, anótelo, dice la Escritura. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 9. Una vez más, estamos en el versículo 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo. Dice que estaba el candelabro, la mesa de panes de la propiciación, y ya yo les enseñé lo que es eso. Antes, versículo 3 dice: tras el segundo velo, que es está la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Versículo 4: el cual tenía un incensario de oro, que es Anote lo que significa este incensario. ¿Cuánto han leído esto en las Escrituras? Hoy lo va a tener por revelación. Este incensario es el lugar donde el sacerdote, antes de entrar, justo antes de entrar, tenía que ofrecer sacrificio de incienso a Dios. Anota lo que significa. Aquí era donde el sacerdote hacía sacrificios de incienso, que de acuerdo al libro de Apocalipsis, anota, lo representa tus oraciones. Y la incienso también representa adoración. ¿Qué significa eso? Que para tú poder entrar a la tercera dimensión de la presencia de Dios y intimar con Él, tenía que primero, aquí tú no ibas a entrar sin primero no le presentas a Dios adoración y entras a tener intimidad con Él en la oración. Dicen conmigo amén. Es aquí que representa entonces, anota esto justamente está antes de entrar al lugar santísimo. Quiero darte un detalle acerca
de este velo, que ya sabemos qué pasó con ese velo. Nota que este velo no tiene para entrar, porque estaba limitado. A ese velo solamente podía entrar, digan conmigo, sacerdotes, digan conmigo, sumos sacerdotes. Aquí solamente podían entrar los sacerdotes, y tampoco, no todos sacerdotes, pero podía entrar aquí. Pero aquí solamente entraba el lugar santísimo solamente entraba un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era aquel privilegiado de presentarse ante Dios una vez al año y experimentar poderosamente la atmósfera o la manifestación gloriosa, tangible y visible de la presencia de Dios. Solamente él, el privilegiado. Digan conmigo, el privilegiado. Pero también era aquel que se tomaba el riesgo, que si no estaba preparado en todo este proceso, de ahí no pasaba. La escritura dice que moría, que moría. De hecho, quiero regresar un poquito a esto. Aún el sacerdote, no solamente el sumo sacerdote, dice la escritura que si no se lavaba aquí no pasaba de esta puerta, porque moría, dice la escritura. Pero podemos ver que todo esto tiene un significado poderoso, que representa a la iglesia, representa revelación, revela de que Dios es proveedor en todo para tu vida. Pero el lugar donde Dios quiere llevar a toda la humanidad a tener una experiencia gloriosa en ese lugar santísimo. Ya les voy a hablar acerca del lugar santísimo. Pero antes de entrar a este lugar santísimo, que solamente era una persona, que era el sumo sacerdote, que era el que se preparaba una vez al año, dice las escrituras más adelante, estamos en Hebreos 4, veamos. Dice el versículo 4, ya estoy terminando. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, que es cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía 3 elementos. Digan conmigo, 3 elementos. Poderoso, gente. Y es lo que dice, que contenía el maná, y el maná era esta manifestación gloriosa de la presencia de Dios que le daba de comer al pueblo en el desierto. Cuando él lo sacó de Egipto y lo encamina por el desierto es el lugar donde Dios se revela en tu vida para él mostrarte que no tiene de qué preocuparte, de qué vas a comer, qué vas a beber. Aún no importa lo que tú ves, lo que estás viviendo, en situaciones difíciles son lugares oportunos para Dios revelarte a ti que Él es todo lo suficiente que tú necesitas. Cuando lo encuentra, cuando lo encamina por el desierto y ellos tienen hambre, aquí lo vemos, que muchos lo han visto en película, pero lo estamos leyendo. Aquí donde Dios entonces lo que le dio de comer fue maná del cielo, que la escritura dice en el libro de Hebreos que ese maná representa a Jesús. Que en los tiempos difíciles, acuérdate que Dios es tu Señor y Salvador, y lo único que Dios tiene que hacer es hablar las cosas en existencia y nunca te van a faltar, nada te va a faltar. Dicen conmigo amén. Nada te va a faltar. Pero eso tú lo vas a tener cuando entras a un nivel de profundidad más en relación y comunión con Dios. Es aquí donde Dios te va a decir: yo soy todo lo suficiente para ti. Por eso la escritura dice: no te afanes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿A dónde vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? Este lugar santísimo, dice versículo 4, dice que aquí contenía el maná, 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. Pregunta: con lo que yo lo he contado y lo que hemos leído del libro de la escritura del maná, ¿cuánto de ustedes les gustaría, si Dios le daría una oportunidad de conocer y ver realmente qué era un maná? ¿Cuánto de ustedes les diría: wow, yo quisiera ir a ese museo? La escritura dice que donde ellos entraban, y aún en el templo, dice que aquí se guardaba el maná, la vara que reverdecía y las tablas del pacto. En este arca tenían 3 elementos: el maná, digan conmigo, el maná, la vara, la vara de Aarón. La escritura dice que esa vara, por la manifestación de la gloria que se descendía y se manifestaba, dice que tenía la vara con la cual caminaba Moisés y abrió el mar en 2. Esa vara de autoridad, dice que aquí lo tenían. ¿Por qué? Para tenerlo como memoria. Que donde quiera que el pueblo de Israel iban y levantaban el tabernáculo, esto había que levantarlo y guardarlo, levantarlo. Donde sea que ellos se plantaban,
tenían que hacer memoria de esto, de que Dios es su proveedor con el maná, y lo segundo, de la vara que en todo tiempo reverdecía. Ahora, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el interés que Dios tenía que siempre mantengan esa vara ahí? Anótelo, acordándote, una vara es algo insignificante. Una vara es un elemento que sale de un árbol y se seca porque se desconecta de su raíz y de su fuente. Pero lo más poderoso de esto, que los mantenía a ellos conscientes del poder glorioso de la presencia de Dios, es que esta vara, este pedazo de vara, reverdecía en todo tiempo. Pregunta: ¿qué era lo que hacía que esa vara allá adentro reverdeciera en todo tiempo? ¿Qué era? Anótalo: la manifestación poderosa de la gloria de Dios. Pero Dios dice: donde quiera que tú vas, acuérdate y llévate esa vara. Y cada vez que el sacerdote abría eso, decía: wow, pero esta vara no se seca, aún desconectándose de su fuente. ¿Por qué no se secaba? Por la poderosa presencia. Pero noten que esto tiene tres elementos. Este arca de pacto tiene tres elementos. Digan conmigo: el pan, digan conmigo: el maná, la vara. Y lo tercero que dice, versículo 5, versículo 4, dice: la tabla del pacto. Anótalo. Aquí que había los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en el lugar santo. Anótalo. Digan conmigo: el exterior, el lugar santo, conocido como el alma, y esta parte conocido como el espíritu. Anótalo. En el espíritu es aquí donde tú empiezas a tener intimidad con Dios. Let's get ready to worship. En el espíritu es donde tú empiezas a tener comunión con Dios. Empieza a tener una relación íntima con Dios. Es aquí donde Dios te quiere llevar. Y con esto termino. Quiero que vayamos a Mateo, que revela poderoso de cómo es que hoy en día cada uno de nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, de acuerdo a lo que dice la palabra. En Mateo, anótalo. Quiero que vayamos rápido. Mateo, thank you Jesus. Mateo 27, 50, 51 revela: mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, dice que entregó el espíritu. Y aquí que el velo del templo, eso cuando Cristo ya muere por nosotros, dice la escritura, versículo 51, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa esto? Me estoy adelantando para terminar. Que Cristo hizo todo lo necesario. Todo esto representa a Cristo. Murió en la cruz. Le entregaste tu vida a Él. Te revela la palabra. Eso te limpia, la palabra de Dios te purifica, pero te prepara para tú continuar congregándote y en la presencia de Dios. Así como ustedes están recibiendo conocimiento, te ilumina más de esta parte de tu alma que tienes que cuidarla. Nota que aquí no puede entrar todo el mundo. En tu alma no puede entrar todo el mundo, ni cualquier pensamiento, ni cualquier cosa. Porque cuando contaminas esto, vas a contaminar el camino, que es el acceso a aquel lugar en el espíritu donde tú puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Y cuando tú aprendes a adorar a Dios en su presencia, porque ya no es tabernáculo, ya no tenemos ninguna de estas limitaciones, sino que Cristo abrió el camino para que todos nosotros en el espíritu, que es lo que representa esto, podemos alabar y adorar a Dios. Dice la escritura: en espíritu y en verdad. Lo puedes hacer en tu casa. Cristo abrió el camino para que ya nosotros no tengamos que sacrificar animales y hacer todo este rito y sacrificar panes y hacer todo esto. Pero wait. Antes de entrar en el espíritu para adorar a Dios, nunca te olvides que necesitas revelación en tu alma a través de la palabra, que es el pan de sacrificio en todo tiempo. No te olvides del incienso, que representa, ¿qué representa el incienso? Oración, adoración, que es lo que hacen los sacerdotes, que es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Es impresionante cuando tú entras a la presencia de Dios, o cuando tú quieres entrar a esa presencia que mantenía el maná fresco, que reverdecía esa vara y te acuerda de los mandamientos para que hagas conciencia y adores a Dios. Era la presencia de Dios que lo hacía. Pero antes de entrar a este lugar, que hoy en día es en el espíritu, acuérdate, es a través de la oración,
Y la adoración, eso es lo que te prepara para entrar a este lugar de intimidad con Él. ¿Cuánto dicen conmigo? Amén. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Den un fuerte aplauso. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y abre tu corazón.